Quisiera darle la más cordial bienvenida. Gracias a todos por darse la tarea de estar aquí esta mañana. Antes de iniciar cualquier asunto, quisiera pedirle a nuestro director ejecutivo del CPA, Luis Cruz Batista, que nos dé una breve bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Quiero darle un saludo muy especial a un amigo de muchos años. Cuando se habla de los centros Sol y Solina, no se puede hablar de los centros Sol y Solina sin mencionar a el doctor José Luis Díaz Coto. José Luis, gracias por estar con nosotros. Además de los centros Sol y Solina, me alegra mucho saber que sigues ayudando al tercer sector, así que gracias por estar aquí. Y también acabo de conocer a Oyola Delgado, así que gracias también por venir. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí, gracias por estar en esta actividad. Representante también, gracias por acompañarnos. Es importante tomar decisiones informadas. Para eso necesitamos datos. Lamentablemente muchas veces tomamos decisiones a base de lo que yo llamaba o llamo leyendas urbanas, anécdotas. Alguien dijo, hay mucha gente que tal cosa. ¿Cuántos son muchos? ¿Cuántos de cuántos? ¿Qué por ciento? Eso es poder tomar una decisión informada, ¿no? O ver si realmente hay un problema que atender. Así que en OPAL nos hemos dado la tarea, gracias al apoyo del grupo de Avexus, y los van a estar conociendo ahora, de crear este portal de datos para que ustedes, no solamente los representantes, los senadores, las senadoras, sino también el gobierno, que gracias también por venir, aquí hay un grupo bastante grande de OGP, gracias por estar con nosotros, y de otras agencias. Así que no solamente el gobierno, no solamente la legislatura, sino también el tercer sector, la academia, economistas también, reconozco algunos amigos economistas que están aquí hoy. Así que ese es nuestro trabajo, darle a ustedes información, o parte de nuestro trabajo, darle a ustedes información que les ayude a tomar decisiones informadas. Y eso es lo que es Datos por OPAL. Van a ver que no es un solo Puerto Rico, son muchos Puerto Ricos en uno, hay unas diferencias bien marcadas y lo van a estar viendo ahora en términos de población, en términos de pobreza, en diferentes aspectos. Lo que van a estar viendo es un desarrollo que va a seguir evolucionando. Ahora mismo van a estar viendo información mayormente del censo 2022, es lo más reciente. De hecho, esa información se actualizó en diciembre, que salió la información más reciente. Así que espero que disfruten. La idea es que al final, y Paola va a ayudarnos en eso, haya preguntas. Yo creo que hay mucha información que ustedes del sector pueden traer, economistas que están también en la sala, agencias. O sea, debe haber me gustaría, ¿no?, que haya un intercambio de preguntas y respuestas o información que pueda apoyar y pueda ayudarnos a seguir desarrollando esta herramienta. Así que gracias por venir, buenos días. Muchas gracias, director. Previo a pasar a las actividades, me gustaría darle la bienvenida al economista Kevin González Toro, quien es el director ejecutivo de Avexus Analytics. Avexus Analytics es una compañía multidisciplinaria compuesta por sociólogos, programadores y economistas que actualmente están apoyando a OPAL en asuntos de datos. Kevin, original de Mayagüez, lo tengo que mencionar, se va a dar la tarea de presentar al resto del equipo. Adelante, Kevin. Gracias por esa introducción, me robaron el chiste de Mayagüez, se me adelantaron, pero nada, muy encantado de poder estar compartiendo con ustedes hoy. Me uno al saludo, la representante Nogales, también coincidimos en algún momento en nuestros estudios, y a antiguos compañeros economistas, así que muy agradecido porque compartan con nosotros en el día de hoy. Yo creo que parte de lo que vamos a estar viendo es inicialmente una introducción, lo que podrían ser conceptos bien básicos del uso de datos, que al final se convierte o no en información, depende de cómo uno lo maneje. Vamos a ver esos conceptos básicos, eventualmente vamos a entrar directamente en el uso de la plataforma y algunas herramientas que uno puede destilar de esta plataforma, así que voy a dejar a que el compañero
Eduardo Burgos nos ayude en esta primera presentación. Después de eso vamos a tener un breve receso, van a haber una serie de preguntas y respuestas que la moderadora nos va a estar ayudando, pero siéntanse en la libertad en todo el proceso en comentar, hacer preguntas, que lo que queremos que sea un tanto ameno. Así que los dejo con el compañero Eduardo Burgos. Gracias. Buenos días. También me robaron el chiste. Iba a decir, están con mis estudiantes que no me contestan nunca los buenos días. Así que me gusta el ánimo, estamos listos para comenzar. Ok. Bueno, pues de lo que yo les voy a hablar un poquitito es sobre conceptos básicos de los datos. ¿Ok? Y hablar de conceptos básicos en el mundo en el que estamos viviendo, considerando, ¿no?, el desarrollo tecnológico, es un poco complejo. Pero voy a tratar de hacerlo lo más down to earth y lo más divertido posible dentro de los márgenes de lo que es hablar 40 minutos de datos. Así que vamos a comenzar. La agenda de hoy básicamente está compuesta de, primero, una introducción. Voy a hablarles un poquitito tal vez de algún concepto que ustedes han escuchado o conocen, que es la inteligencia artificial generativa a través de ChatGPT. ¿Okay? Y eso va a tener un hilo conductor con toda la materia que vamos a estar presentando. Vamos a hablar un poquitito sobre qué es un dato, cómo podemos definir un dato. Vamos a hablar de los tipos y la naturaleza de los datos. Los prometo que voy a tratar de ser lo más divertido posible, se los prometo. Vamos a hablar un poquitito de cómo podemos llevar ese dato a una historia, ¿ok? Y vamos a tener una reflexión final de la información. Así que, como les mencioné, esto es una línea de tiempo relacionada a lo que es inteligencia artificial generativa, ¿ok? Les menciono esto porque de entrada les quiero recordar que todo el avance tecnológico que estamos viendo al día de hoy con esta tecnología empieza con un solo punto que se llama un dato. Sin el dato no podemos tener absolutamente nada del desarrollo tecnológico que hemos visto en esta esfera particularmente. Así que a mediados del siglo pasado ya Alan Turing había sugerido la posibilidad de medir la inteligencia de una máquina. En los 80 el desarrollo de hardware ayudó que los avances en software pudieran equiparar y desarrollar tecnologías mucho más avanzadas. ¿Okay? Ya a final del siglo pasado, un AI desarrollado por IBM le ganó el campeón de ajedrez. Y en el 2015, apenas hace 9 años atrás, la compañía matriz de OpenAI nació. ¿Okay? Y en la academia, a mí me pasa con muchos colegas tal vez que son un poquitito más mayores que mí, me dicen, Eduardo, pero es que esto de AI yo lo vengo escuchando como que por los últimos año y medio. Antes de eso se quedaba en el departamento de ciencias de cómputo, se quedaba en espacios de compañías que estaban desarrollándose en California, pero recientemente yo estoy escuchando esto cada vez más y más. Esto es un ejemplo de cómo podemos convertir datos en conocimiento. Eso que ustedes ven ahí son datos de Google Trends. Es decir, son búsquedas en servidores de Puerto Rico de la palabra inteligencia artificial y AI. No hay que ser un analista para saber que evidentemente hay un punto de inflexión ahí. ¿Okay? Si yo soy un investigador, yo quiero saber qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver detalladamente. ¿Okay? No es que lo que voy a mencionar es la única explicación, pero son posibles explicaciones. ¿Okay? Es evidente que en ese punto, ¿verdad?, cerca de noviembre 3 del 2022, hay un punto de inflexión, comienza a subir la curva de búsqueda de inteligencia artificial. Pues, ¿qué pasó? Es que se fue recientemente el día que salió ChatGPT al mercado. ¿Okay? Ya empiezo a darle contexto a mi pregunta de investigación. ¿Okay? Vuelvo a ver que hay una caída, una subida, y cuando hay un despegue exponencial de las búsquedas, es que la versión 4.0 de ChatGPT salió al mercado. ¿Okay? De igual forma puedo ver que hay una subida y una bajada, y cuando vuelve a subir la curva es que los plugins del sistema salieron al mercado. ¿Okay? Y al final del camino, que eso es cerca de noviembre 3 del 2023, perdóname, 12 diciembre 3 del 2023, la fecha está errada, los GPTs salieron en el sistema. Esto es un ejemplo bien sencillo de cómo uno puede ver una tendencia en la sociedad, en la vida pública, y uno no entiende por qué o cuáles pueden ser las potenciales explicaciones de por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Y todo este huracán, porque esto es casi como yo lo veo en la universidad, esto es un huracán, esto es un desastre, lo que viene por encima, lo que les quiero transmitir es que todo comienza con un dato.
todo comienza con la generación de un dato, obviamente con la ayuda de desarrollo de algoritmos bastante complejos que nos llevan al día de hoy. Así que vamos a hablar un poquitito de lo que es un dato. ¿Okay? Por si acaso, todas las imágenes de esta presentación fueron generadas por un AI. Y todas fueron generadas en función del contenido que está escrito en la presentación. Así que, ¿qué es un dato? En términos generales, un dato es un punto individual de información. ¿Ok? ¿Por qué puse la palabra individual? Porque cuando hablamos de bases de datos, ya estamos hablando entonces de un conjunto de datos. Así que para definir un dato, tenemos que estar claros que estamos hablando de una unidad individual de información. ¿Qué puede ser? La cantidad de pasos que usted dio hoy. Puede ser la cantidad de personas que le dijeron buenos días allá afuera. Puede ser la cantidad de millas que usted corrió en un mes. Puede ser la cantidad de población que tiene Puerto Rico. Puede ser cualquier elemento de información que yo pueda almacenar e interpretar a futuro. ¿Ok? Y una de las cosas de las cuales vamos a hablar acá es que, como les había anticipado, los datos, por su propia naturaleza y sus tipos, van a predefinirme a mí como legislador, como senador, como ciudadano, como académico, como estudiante o como ciudadano, qué yo puedo hacer con los datos y de qué manera los puedo transformar para conseguir el fin último, que es conocimiento, ¿no? Todo esto, el punto de analizar la información es producir conocimiento para llegar a algún punto donde podamos tomar acción sobre el análisis. ¿Okay? Así que a mí me gusta ver este ejercicio de transformar datos en acción tipo pirámide, ¿no? Sabemos que en el caso de Puerto Rico, el ejemplo que más se da en tipo pirámide es el de la población, que Puerto Rico tiene una población con una pirámide invertida. Es decir, hay más personas de 65 años o más, ¿verdad? En ese bracket de 50 y pico años o más, que personas jóvenes. De igual forma, en esta transición de convertir datos en acción, lo más que vamos a tener en nuestro proceso son datos. ¿Okay? Son datos elementales, lo que nosotros le llamamos datos crudos, que es el dato en su forma más elemental. Fui a la calle, le pregunté a alguien su nombre, me dijo su nombre, recolecté ese dato. ¿Okay? Eventualmente el trabajo de nosotros como analistas o como científicos de datos es convertir ese dato en información. ¿Y cómo yo transformo ese dato en información? La palabra concreta aquí es contexto. Contextualizo el dato. Y una vez yo logré, no se preocupen, vamos a ver un ejemplo práctico ahora mismo, 2 minutitos. Cuando yo contextualizo el dato, puedo contestar el cómo, el dónde y el por qué. ¿Okay? Así que en esencia voy cogiendo ese dato, le voy dando limpieza, le voy dando estructura para poder proveer información. ¿Okay? Luego de proveer información, mi trabajo es producir conocimiento. Y aquí es donde viene la parte interesante para aquellos que nos gusta este tema, que es la identificación de tendencias, la identificación de patrones en los datos que nos puedan explicar por qué las cosas están ocurriendo en la sociedad o por qué las cosas podrían ocurrir en la sociedad. ¿Okay? Es el mejor mecanismo que tenemos para aprender de nuestro pasado y poder proyectar el futuro. ¿Okay? Pero ahí no se queda el proceso. La parte más importante de este proceso, que es la parte práctica, es llevar esto a acción. ¿Okay? Cuando ya yo tengo el dato, le doy contexto y lo convierto en conocimiento, en otras palabras, contesté el cómo, el por qué, el cuándo y el dónde, ahora me toca a mí decidir qué voy a hacer con esa información y convertirlo en una acción concreta. Es lo que en inglés le llaman el insight, ¿no? Es llevar el proceso investigativo hasta el conocimiento y eventualmente tomar acción sobre ello. Vamos a ver un ejemplo. Eso es un dato. ¿Alguien le dice eso algo? Más allá de que pase mucho tiempo pensando el ejemplo. No dice nada, ¿verdad? Pero si yo, fíjense qué sencillo es yo darle contexto a un dato, que hablé que era sencillamente estructurarlo de una manera que haga sentido para un grupo de personas que compartimos un mismo lenguaje. Ahora, ¿eso les hace un poquito más de sentido? Maybe usted está diciendo por dónde va esta persona, ¿ok? Porque estamos todavía en la etapa de contextualización, de transformar el dato en información. Pero si yo lo convierto en conocimiento, ya yo sé que eso es lo que me está diciendo el dato. Y si lo quiero llevar a una acción, y usted tiene una pareja, y usted tiene una mamá, pues asegúrese, ¿verdad? Que sepa que ese es el día de San Valentín y se tiene que poner al día. ¿Ok? Eso es un ejemplo bien básico de lo que nosotros le llamamos el data journey.
que es convertir un dato en conocimiento y eventualmente accionarlo, convertir ese conocimiento en acciones concretas, que eso se traduce en la vida práctica, en política pública, en decisiones gubernamentales, en decisiones de negocios, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Nítido. Vamos a hablar entonces sobre los tipos y la naturaleza de los datos. ¿Ok? En términos generales, ¿verdad? Porque esto se puede poner bien interesante y complejo. Hay dos tipos de datos, ¿ok? Dos tipos de datos. Datos cuantitativos y datos cualitativos, ¿ok? Again, esto es mucho más interesante y mucho más complejo, pero nos vamos a mantener en la base lo más práctico posible. ¿Qué son datos cuantitativos? Es cualquier punto de información que se puede expresar numéricamente, ¿ok? Todos los ejemplos que mencioné anteriormente, la cantidad de pasos que uno da, la cantidad de millas que corre en un mes, la cantidad de veces que alguien le dijo buenos días, todos son datos que se pueden traducir en un elemento numérico, ¿ok? ¿Por qué esto es importante conocerlo? Porque estos son los tipos de datos que realmente nosotros podemos aplicar modelaje estadístico en ellos. La regla que yo le digo a mis estudiantes es, si usted puede sacar un promedio de una distribución de datos, es un dato numérico, es un dato cuantitativo, ¿ok? Porque en las ciencias sociales, tal vez ustedes cuando escribieron paper, ustedes tal vez están acostumbrados a ver escalas Likert o escalas de satisfacción y la gente le dice la mediana de la escala de satisfacción es tanto. ¿Okay? Pero eso, como vamos a ver eventualmente, es un ejemplo de un dato cualitativo. Porque el estar muy satisfecho y estar poco satisfecho no tiene intrínsecamente un valor numérico. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Es lo mismo que ustedes ven 5 estrellitas y le dicen desarrolla tu satisfacción de la presentación que está dando Eduardo, una estrellita siendo poco satisfecho y 5 estrellitas siendo muy satisfecho. En sí mismo lo que está haciendo es describir una función, no tiene intrínsecamente una naturaleza matemática. ¿Okay? Y en la realidad social, la ventaja que tenemos, y es parte de los datos que van a ver eventualmente en la herramienta del OPAL, muchos de estos datos son numéricos. La edad de la gente, la cantidad de la población que hay, los gastos públicos, el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son datos cuantitativos, es cualquier dato que se puede expresar de manera numérica. ¿Ok? Datos cualitativos. ¿Cuántos de ustedes han visto un ejemplo de esto de nubes de palabras? ¿Lo han visto? Normalmente son preguntas abiertas, ¿no? Dentro de un cuestionario en donde le preguntan X y usted responde algo y lo que hacen es contabilizar la cantidad de veces que se repite una palabra. ¿Okay? Eso es un ejemplo que ella hizo, por si acaso, el escenario fue, te voy a poner el dibujo de Puerto Rico, genera la cantidad de palabras que se te ocurran viendo esta figura. Uno esperaría también que en un ejercicio práctico, la gran mayoría de las personas lo que nos digan es que cuando ven la isla, pues resalta la palabra Puerto Rico. ¿Okay? Así que un dato cualitativo, a diferencia de un dato cuantitativo, es cualquier elemento o cualquier asunto social que pueda describir una cualidad o una característica, como el de estar muy satisfecho o no estar satisfecho. ¿Okay? La diferencia con estos datos es que podemos aplicar una limitada ejecución estadística. Lo más que podemos hacer es contarlo. En las ciencias sociales, en la literatura, ya estamos todos de acuerdo porque por lo menos podemos sacar medianas con escalas ordinales. ¿Okay? Escalas ordinales son cosas que yo puedo ordenar. Muy satisfecho, satisfecho, nada satisfecho. Y que si le cambio el orden, paran de hacer sentido, pero hasta ahí puedo llegar. ¿Okay? Pero los datos cualitativos, es un misconception que hay. Los datos cualitativos tienen un poder impresionante porque, por ejemplo, los nombres de los municipios, eso es un dato cualitativo. Si yo ordeno los municipios de Puerto Rico, no tiene ninguna implicación matemática. ¿Okay? Yo los puedo ordenar de manera ascendiente por los nombres, de manera descendiente, pero intrínsecamente desde el punto de vista matemático no hace ningún efecto desde el punto de vista del análisis. Pero son datos, por ejemplo, opinión pública, son datos cualitativos. Los municipios de Puerto Rico, datos cualitativos. ¿Okay? Cuando usted le dice a Google que por favor le genere un evento en el calendario, eso es un dato cualitativo. Cuando usted está en la guagua y le dice, Google, take me to la presentación del OPAL,
Eso es un dato cualitativo. ¿Ok? Así que cuando hablamos de tipos de datos, tenemos datos cuantitativos, que su naturaleza es que se pueden expresar de manera numérica, y datos cualitativos, lo que hacen es una descripción de un fenómeno. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Ok. La naturaleza de los datos. Esto es un tema que a mí me apasiona, así que tengo que controlarme para no aburrirlos aquí por 2 horas. En la literatura científica, particularmente posterior al avance de la tecnología digital, la gran mayoría de los datos que se recolectaban eran a través de procesos de encuestas, de procesos clínicos y académicos. ¿Okay? Como yo les voy a tratar de presentar ahorita, una vez el desarrollo de toda la tecnología digital entra en el juego, se comenzaron a producir una serie de datos que anterior a esta revolución no se había tenido en consideración. ¿Ok? Y la diferencia fundamental es que dependiendo de la naturaleza del dato, es el tipo de ejercicio analítico que yo puedo hacer. ¿Ok? Y voy a tratar de reducir eso al punto más importante en unos minutos. ¿Ok? Pero lo que tienen que saber es que en cuanto a la naturaleza de los datos, no todos son iguales, no todos se generan de la misma manera y hay 2 cosas que hay que estar pendientes. La primera es el método de recolección y cómo se genera ese dato. Esas son las 2 variables que me van a definir a mí la naturaleza del mismo. ¿Okay? Esto se puede segmentar en 2 grupos, lo que le llaman datos diseñados y datos orgánicos. ¿Okay? ¿Qué son datos diseñados? Miren, los datos diseñados son todo tipo de datos que nace y son generados por métodos estructurados mediante un proceso metodológico acertado. ¿Ok? Todas las investigaciones o papers que usted escribió en la universidad en donde desarrolló un cuestionario, usted pensó en una hipótesis, yo quiero contestar X. Y usted desarrolló un instrumento para recolectar esa información. ¿Ok? Pues ese dato, y miren qué cosa interesante, por lo menos para mí es bien interesante, ese dato que usted recolectó, usted lo pensó desde el principio, usted diseñó un instrumento de investigación para recolectar ese dato. ¿Cuál es la ventaja que nos da eso? Es que proviene de un ambiente rígido, controlado, ¿ok? Y podemos metodológicamente, si hacemos un ejercicio, ¿verdad?, correcto y probabilístico, que probabilístico significa que hacemos un muestreo aleatorio, es decir, nos aseguramos que yo no agrede, esté escogiendo gente, ¿no?, para contestar un cuestionario, sino que creo un proceso en donde cada uno de ustedes tiene la misma probabilidad de que me llene el cuestionario, pues yo tengo una ventaja bien grande. Y esa ventaja es que esos resultados yo los puedo extrapolar a la población bajo estudio. So, si yo genero una investigación utilizando métodos probabilísticos y lo que genero son datos diseñados, ¿okay?, yo tengo la ventaja de que yo puedo coger mis conclusiones y decir, asumiendo que mi población bajo estudio sea Puerto Rico, o los puertorriqueños viviendo en Puerto Rico, para ser más específico, yo puedo decir, estos son los parámetros de los puertorriqueños viviendo en Puerto Rico, que en Arroyo Habichuela es lo que hace el censo. ¿Okay? Esto nos permite llegar a conclusiones, lo que se llama en terminología estadística, conclusiones paramétricas, que en Arroyo Habichuelas no es más que yo poder decir, yo hice este ejercicio investigativo, hice esta investigación, lo hice, ¿verdad?, siguiendo unos patrones razonables de márgenes de error. Ahora yo puedo hablar de que mi población bajo estudio, para seguir el mismo ejemplo que los puertorriqueños viviendo en Puerto Rico, se comportan de esta manera. ¿Ok? Así que por múltiples décadas, la gran mayoría de la producción de los datos se centró en eso que llamamos datos diseñados. ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Qué son datos orgánicos? Y los cuales yo encuentro tal vez un poquitito más fascinantes. Datos orgánicos son todos aquellos datos que son un subproducto de una acción social. Voy a dar un ejemplo y después me voy a meter a explicarlo. Usted estaba anoche en un marketplace online, ¿ok?, y compró un producto. Esa es la acción. Usted compra un producto. Pero detrás de esa acción de comprar un producto se generó un dato del día, la hora, en dónde usted quería que le enviaran ese producto, cuántas veces le dio clic al producto antes de comprarlo. ¿No les ha pasado que ustedes dejan un producto en el carrito y a los 3 días le envían un email? Mira, dejaste un producto en el carrito, si no lo compras a los otros 2 días te voy a dar 10% de descuento.
si lo compra, es porque detrás de procesos transaccionales de la vida real se están produciendo un sinnúmero de datos adicionales que, si se fijan, son distintos porque nadie pensó en que yo voy a construir este instrumento de investigación metodológicamente acertado para llegar a conclusiones paramétricas, es decir, para llegar a conclusiones de mi población bajo estudio. Son datos que se generan secundariamente en cualquier proceso social. Yo le envío un mensaje, por ejemplo, a Luis, y más allá de enviarle un asunto textual, le envié emoji. Un emoji es un dato orgánico, ¿okay? Porque hay una emoción detrás de ese dato, en teoría, ¿verdad? Yo nunca he entendido bien esa conversión de los emojis a la emoción que se supone que representen, pero es un dato orgánico, ¿ok? Es un subproducto de una acción social, ¿ok? Hoy día, como ustedes se pueden imaginar, constantemente nosotros estamos produciendo estos datos orgánicos, ¿ok? Constantemente. Cada vez que... ¿Cuántos de ustedes apagan el celular por la noche? Una persona. Todas las noches nosotros estamos enviando datos orgánicos. ¿Saben cuánto tiempo el celular se dejó sin mover? Cuando usted está en el carro y tiene el GPS prendido, saben a la velocidad que se está moviendo, si hay tránsito, si no hay tránsito, etcétera, etcétera. Así que lo que quiero tratar de enfatizar es que la magnitud de los datos que estamos produciendo hoy día es inigualable, y ahorita voy a hacer la conexión con los datos diseñados. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Alguna literatura sugiere que estos datos son más reales que los datos diseñados. Hay alguna literatura científica que argumenta que como el dato orgánico se da en un proceso natural, ¿no? Yo haciendo una compra, yo enviando un mensaje, yo enviando un post, pues hay algo mayor de veracidad en ese dato que lo que puede producir el dato diseñado. Esto es un debate académico que todavía no se ha resuelto, pero yo sí les voy a proveer una posible solución, ¿ok? Así que les trajo unos ejemplos para que ustedes tengan una idea de la magnitud y del volumen de lo que les estoy mencionando. Y según los estimados de Statista, en el 2023 se produjeron 328 millones de terabytes por día. 328 millones de terabytes por día. Yo no puedo procesar ese número en mi cabeza. No me lo puedo ni imaginar. ¿Okay? El año que viene se estima que vamos a estar produciendo 0.5 zettabytes por día. ¿Quieren saber cuán grande es ese número? Ese de ahí abajo. ¿Ok? Estamos viviendo en un mundo espectacular para la gente que analiza los datos y queremos tomar decisiones con ellos. ¿Ok? Es un número impresionante. En el 2010, para que tengan una idea de la proporción, en el año completo se generaron aproximadamente 2 zettabytes. En un año completo. En el 2020, perdonen, 64.2 zettabytes en todo el año. Y ya estamos estimando que el año que viene vamos a producir 0.5 zettabytes al día. Y estoy casi seguro que por lo menos la mitad de ustedes todavía no tienen un smartwatch puesto en la mano. ¿Okay? Todo esto se combina con algo bien fascinante que nosotros, faltan otros datos más. En el 2023, miren esto, las fuentes están a mano derecha, sé que no se ven muy bien ahí en la presentación, pero el que los quiera, ¿verdad? Se los podemos pasar. En el 2023, cada minuto del 2023, se vieron aproximadamente 500 horas de videos en YouTube. Esos son datos orgánicos, ¿ok? Se visitó la página de ChatGPT cada minuto casi 23,000 veces, cada minuto. Se hicieron 2.4 millones de búsquedas en Google cada minuto. 3 millones de imágenes solamente creadas por smartphones cada minuto, ¿ok? Datos orgánicos. 6.9 millones de emojis enviados cada minuto. Y esto es solo por mensajes de texto, no incluye los de WhatsApp, por si acaso. El dato no lo conseguí del otro. 18.8 millones de mensajes de texto cada minuto. ¿Ok? Y ustedes no sé si han escuchado de
de un fenómeno ahora que le causa ansiedad a la gente, la cantidad de emails que reciben diariamente, pues miren, se estima que se enviaron casi 241 millones de correos electrónicos cada minuto en el 2023. Es una ola de información y de datos lo que, no, ¿verdad? Lo que estamos experimentando. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué nosotros hacemos con eso? Pero esto no se queda aquí. Esto se está combinando con una vamos a decirle, tecnología fascinante, que es la de la georreferenciación. ¿Okay? Y es básicamente yo poder asignarle una latitud y una longitud a cada dato. ¿Okay? Es así, básicamente, yo poder examinar el dato en un contexto espacial. ¿Okay? So, si yo sé la latitud y la longitud, y vamos a suponer que cada uno de ustedes tiene una investigación distinta y tiene una base de datos distinta, pero cada uno de ustedes le puso latitud y longitud a cada base de datos, ¿qué ustedes creen que va a poder pasar? Yo voy a poder unir todas esas bases de datos que originalmente no tenían nada en común y empezar a analizarlas desde un punto de vista espacial. Y eso es impresionante, y eso es, por lo menos acá en Avexo, es algo que le hemos dado bien duro y hemos invertido muchos recursos en eso, porque la cantidad de información es masiva y por primera vez vamos a poder tener lo que yo le llamo la llave para poder interconectar distintas bases de datos desde el punto de vista espacial. Aquellos de ustedes que conocen el censo saben que el censo tiene algo similar, pero es la segmentación geográfica a través de lo que conocemos como los municipios, los barrios, los tractos, los bloques y los grupos de bloques, que sencillamente son unidades geográficas que cada vez se ponen más y más y más pequeñas, y como van a ver ahorita con mi colega, la realidad que nos puede dar ver los datos segmentados geográficamente puede ser diametralmente distinta. Uno puede, para dar el ejemplo más sencillo, uno puede ver los datos sociodemográficos de Puerto Rico y ver una realidad, y uno puede ver los datos por cada municipio de Puerto Rico y va a ver otra, a veces hasta una realidad diametralmente opuesta. ¿Ok? Otra cosa que todavía ni siquiera está contabilizada en los datos que le mencioné es lo que se llama el IoT, el Internet of Things, ¿okay? Que es el Internet de las cosas. Que en arroz y habichuela es decir que usted tiene el celular conectado con las luces de su casa, o que el celular está conectado al aire del cuarto. ¿Okay? O que su celular está conectado con el Apple Watch y que el Apple Watch está conectado con la computadora. ¿Okay? Es en esencia la creación de un web de distintos dispositivos que se intercomunican. ¿Cómo esto afecta, por lo menos desde el punto de vista de la política pública? Ya hay espacios en Europa en donde, por ejemplo, están atacando el asunto de la criminalidad poniendo distintos sensores a través de las áreas altamente urbanas que envían unos mensajes directos que automáticamente ven cualquier anomalía en la distribución, envía un mensaje para que un policía vaya al área. Eso es sencillamente un ejemplo de lo que está a punto de venir. Y yo recuerdo estar en escuela graduada y leer libros de texto diciendo que esto era un concepto, que esto todavía no se sabía si se iba a poder implementar. Ya hoy lo estamos viviendo. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con esto? Esto es una frase del que fue director del negociado del censo entre el 2009 y el 2012, un sociólogo y con una experiencia en diseño muestral masiva. Y él escribió un artículo en el 2012 bien interesante en donde él ya estaba diciéndonos, el censo se tiene que adaptar a esto. El censo tiene que buscar las maneras de integrar datos diseñados con datos orgánicos que estén produciéndose consistentemente en la realidad social a través del Internet y buscar la manera de que conjuguen metodológicamente para poder producir nuevo conocimiento. Si nos mantenemos aislados, ¿verdad? Porque hay veces que se ven como dos mundos aislados, el mundo académico y el mundo, ¿verdad?, tal vez de los negocios, vamos a terminar en el mismo sitio. Y en esencia, sin, ¿verdad?, aburrirlos con todo el quote, lo que él concluye, y yo invito también a ustedes a reflexionar, es que es realmente la combinación de estas dos fuentes de datos donde va a estar el futuro. ¿Okay? Ya hemos llegado a un punto en donde la encuesta en sí sola no me va a decir realmente la opinión pública. Ya tengo que integrar distintos mecanismos de las redes sociales, tengo que integrar otros mecanismos que me dejen saber qué la gente, ¿verdad?, en el buen español, qué la gente está diciendo, y que me calibren o me validen lo que un instrumento me está diciendo versus el otro, por dar un ejemplo sencillo. ¿Okay? Así que por ahí es que está
más o menos el camino hecho desde el punto de vista académico. Ahora se está empezando a escribir mucho más de esto, particularmente en la Universidad de Michigan, pero ¿verdad? Todavía estamos en un momento crítico en donde ahora se están empezando a desarrollar metodologías que integren estas dos fuentes de información. Y como todo en la vida, uno de los catalíticos fue el COVID, porque como ustedes saben, el censo tuvo que buscar maneras, vamos a llamarle maneras innovadoras, que sabían que tenían que ir implementando a través del tiempo para poder cumplir el ejercicio censal pasado. ¿Ok? Así que, ¿cómo convertimos el dato en una historia? ¿Okay? Les voy a dar sencillamente, ¿verdad?, los pasos generales, pero lo que sí quiero que se lleven de esta parte de la presentación es la importancia de visualizar los datos. ¿Ok? A veces nosotros, y me incluyo, cometemos el error de partir de la premisa que la persona que va a estar consumiendo la información tiene el mismo nivel ¿verdad?, técnico, el mismo lenguaje técnico, interpreta las cosas de la misma manera, y la realidad es que la gran mayoría de las veces no es así. ¿Ok? Así que, ¿cuál es el proceso? Pues miren, la recolección y la estructuración de los datos. Aquellos de ustedes que vayan a utilizar la herramienta Dopal, pues tienen una ventaja porque no tienen que estructurar los datos, no tienen que limpiarlos, no tienen que mantenerlos, sencillamente van a poder, ¿verdad?, disfrutar del producto final, del valor añadido, que es la interpretación de los datos. Pero si usted fuera a comenzar hoy, lo primero es recolectar ese dato, ¿verdad?, asegurarse que lo está recolectando de una manera eficiente y estructurarlo de manera tal que pueda convertir ese dato eventualmente en información, ¿okay? No necesariamente todavía en conocimiento. Posterior a eso, y una cosa que es bien importante, la creación y el mantenimiento de las bases de datos. ¿Okay? Cuando nosotros hicimos el producto originalmente de Opal, estaba hasta 2021. Los datos salieron en diciembre y en semana y media estaban actualizados. ¿Okay? Y esto, créanme que si han visto los datos en otras instancias en Puerto Rico, no necesariamente es la norma. ¿Okay? Así que el mantener esa información lo más actualizada posible, lo más limpia posible y lo más estructurada es lo que me va a permitir convertir esa información ahora en conocimiento. ¿Y cómo la convierto en conocimiento? Como ya les anticipé, a través del análisis y la visualización de información. Por el lado de análisis, es sencillamente la identificación de patrones distintos en los datos, que esos patrones me lleven a una tendencia, y si esa tendencia la puedo conjugar con la realidad social, pues encontré un insight. ¿Ok? Pensé que Diana me estaba diciendo, ok. La parte de visualización, todos nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que una visualización de datos está casi siempre expresada a través de gráficos, ¿no? Ya sea una gráfica circular, una gráfica de barra, una gráfica lineal, etcétera, etcétera. Pero realmente nos estamos moviendo, yo lo veo en mi salón de clase, nos estamos moviendo tal vez a un punto en esta subsección de la materia de data análisis que le llaman data storytelling, en donde eso poco a poco hay que irlo convirtiendo en infográficos. Por ejemplo, en la plataforma van a ver que nosotros sí, hay gráficas, pero siempre hay un elemento gráfico que le trata de decir al usuario, estás viendo demografía o estás viendo algo de economía. ¿Okay? Es tratar de ir conjugando esos dos espacios para hacer que la persona que esté interpretando la información lo pueda hacer de una manera efectiva. ¿Okay? Gracias a Dios y afortunadamente nosotros tenemos una oficina en el gobierno que ha tomado las riendas de esto y ha sido el pionero en este proceso, que es Lopal. ¿Okay? Ya Lopal tiene dos herramientas que precisamente ya todo el proceso de levantar los datos, mantenerlos, limpiarlos, estructurarlos, asegurarse que visualmente sean apetecibles, que distintas poblaciones los puedan procesar, ya ese proceso ellos lo hicieron. ¿Okay? Y esto no solo es un paso importante para Puerto Rico, es un paso importante realmente para las próximas generaciones de estudiantes que, créanme, que si no son diestros en datos, no van a ser, o es muy probable que tengan dificultades eventualmente en otros aspectos de su vida profesional. ¿Ok? Así que ese usted, yo también me tomé la libertad de presentarles algunas herramientas, ¿verdad? Si le quieren tomar una foto a eso lo pueden hacer. Muchas veces, probablemente muchos de ustedes, si hay analistas en la casa, que sé que sí, conocen de estas herramientas, ¿verdad? Pero si hay alguien que está comenzando, si hay alguien que el tema le gustó, hopefully,
y quiere empezar a trabajar con datos, empezarlos a visualizar, estas son herramientas relativamente básicas que los pueden empezar en ese proceso. Las 4 de abajo son herramientas cualitativas, ¿ok? Para levantar datos cualitativos en un ambiente digital. Y cada una, ¿verdad?, tiene sus particularidades y sus partes fascinantes también. Así que, visualizar la historia, ¿ok? Para mí es bien importante, y ¿verdad?, para nosotros, debo decir, porque la visualización de la información simplifica el mensaje que queremos enviar, contextualiza de una manera gráfica el insight o el conocimiento, ¿ok? Y a su vez nos ayuda a hablarle a personas que no son técnicas y expresarles lo que queremos expresarles, ¿ok? Y en esencia, miren la visualización como un mecanismo de comunicación, porque eso es lo que es. Si usted no habla el mismo lenguaje con otra persona, ¿verdad?, corto de que use una aplicación, que le traduzca y haga interpretación, pues va a ser complicada la comunicación. Pero la visualización de información hace que la parte de atrás, no, toda esa parte que para algunos es tediosa, para mí es interesantísima, pero de la limpieza, de estructuración de datos, etcétera, se la podemos proveer a otro tipo de población que tal vez no necesariamente esté interesado en eso, sino está interesado en qué está pasando y qué me dice el dato en sí mismo, ¿ok? Y más importante aún, viabiliza la toma de decisiones, que es el punto de todo esto, poder tomar decisiones accionables con los datos, ¿ok? Así que, por último, es sencillamente una reflexión, ¿verdad? Espero que se hayan podido llevar que en el contexto actual hay una magnitud de datos que se pueden utilizar para tomar decisiones, ¿verdad? Que ahora mismo por el contexto histórico, pues apenas desde el punto de vista técnico se está viendo cómo se puede trabajar con ¿verdad?, con este crecimiento exponencial de información. Pero más allá de eso, el mensaje que les quiero transmitir es que a pesar de que hay desafíos técnicos bien grandes, como todo en la vida, donde hay desafíos, hay grandes oportunidades. ¿Okay? Así que como, ¿verdad?, o futuros analistas o personas que ya están utilizando datos para tomar decisiones, es importante y estar consciente, ¿verdad?, que este es el contexto en el que estamos y que este contexto sí trae sus desafíos, pero también tiene grandes oportunidades para innovar en este espacio y buscar la manera, como les mencioné, de ir conjugando estas dos realidades o estas dos naturalezas para llegar a nuevas tomas de decisiones. ¿Okay? Segundo, espero que también se hayan podido llevar, o si no reflexionen, que la realidad es que los datos moldean más nuestra cotidianidad de lo que nosotros pensamos. No es casualidad que usted va a una plataforma de video streaming y ya le da recomendaciones puntuales en función de lo que usted está viendo. No es casualidad que usted compre en una tienda en línea y ya le está dando recomendaciones de eso. No es casualidad que estemos hoy aquí, usted me dice que le gusta un producto y a los 5 minutos le sale una oferta para comprarle ese producto. Así que es un poquito abrumador, pero es importante reconocer que ya nuestro mundo es un mundo de datos. Y esos datos están moldeando nuestra cotidianidad. ¿Ok? Sí. Insertándome en lo que usted está diciendo, a lo mejor a algunos de nosotros se nos hace esto como que lejano, como que no nos impacta el día a día. Pero quiero aprovechar unos minutos. En la oficina de representante de Navarra nosotros estamos impactando las escuelas, ¿verdad?, de cómo el uso excesivo de la tecnología les afecta a su salud mental, poniéndolos agresivos, depresivos y ansiosos. Para eso contamos con la ayuda del Centro Hospital Panamericano. Y esto surge porque vimos un documental que se llama Social Dilemma, que invito a que lo vean, de cómo los datos de los que él está hablando y parece que no nos hacen sentido, ¿verdad?, nos están manipulando porque ellos tienen unos sistemas de algoritmos que si usted busca hoy cómo se hace un bizcocho, le sigue saliendo cosas relacionadas al bizcocho para tenerlos ustedes, ¿verdad?, atados a la tecnología. O sea, esto es como él dice, esto es un huracán, ¿verdad? Esto es un huracán que avanza bien rápido, que usted ve el análisis que le está haciendo tan profundo de los datos como si fuera algo lejano.
tecnología que los atrapó porque a través de algoritmos analizó qué le interesaba y por ahí los mantiene presos de un aparatito y no le permite compartir sus datos. Gracias por el comentario, porque eso es el perfecto puente a mi último punto, que es la parte ética. Es la parte ética de este proceso. Y les voy a leer esta última oración textualmente para cerrar con esto. Primero, recuerden que nosotros somos creadores y consumidores de datos. Todo el tiempo están creando datos y están consumiendo datos, ¿ok? Así que en nuestro rol como creadores, analistas y consumidores de datos tenemos la responsabilidad de no solo interpretar y utilizar los datos de manera ética y precisa, sino también fomentar prácticas de manejo de datos que promuevan lo que Opal promueve: objetividad, independencia de criterio y transparencia. Así que hasta aquí mi intervención. Espero que les haya gustado y no los haya dejado dormidos. Estoy abierto a contestar cualquier pregunta y gracias mil por el espacio. Sí, voy a rápidamente, Kevin, si me puedes llevar a la gráfica porque es más fácil antes de... En esencia, esos datos que ustedes vieron ahí son búsquedas de gente que está viviendo en Puerto Rico en Google. Y eso fueron búsquedas específicamente de la palabra inteligencia artificial. ¿Okay? Y lo que yo hice fue tratar de identificar qué elemento del mercado o qué elemento de la sociedad me pudiera explicar por qué esas búsquedas aumentaron. ¿Qué fue? ¿Es absoluta? ¿Siempre que hay una inflexión hay un evento? Es una relación. Una relación. La palabra correlación implica una relación estadísticamente válida. Por eso es que les dije que esto podía ser una explicación, una potencial explicación, pero es una relación. No. No. Eso particular es una relación. Una relación entre dos eventos, búsquedas online y que ese producto haya salido. ¿Okay? Y que de la nada yo, en mi experiencia, esto ya es una cuestión anecdótica, pero en un mes, de la nada la mitad de mis salones estaban usando esto. Y yo no me había dado cuenta. De la nada esos papers empezaron a llegar, y decía, anda, pal, diantre. Yo dije, diantre, está funcionando mi trabajo como profesor. ¿Okay? Así que, sí, para contestarles una relación, no una correlación ya implica, ¿no?, una relación que ha sido estadísticamente probada dentro de unos márgenes de errores particulares. ¿Alguna otra duda o pregunta? Edwin. El acceso a los datos orgánicos, ¿es universal? ¿Quién los controla? Excelente pregunta. Las dos. Depende. ¿Okay? Depende. Hay compañías privadas, ¿verdad?, que son dueños del hardware, ¿verdad? Apple siendo una de ellas, que es algo que probablemente todos ustedes conocen. Pues mantienen estructuras de privacidad bien rigurosas con esos datos. No obstante, aquellos que venimos del movimiento del open source, ¿verdad?, aquellos que venimos de los movimientos en donde creemos que la información debería ser lo más accesible posible, pues han habido esfuerzos bien grandes de millones y millones de dólares para tratar de consolidar distintas fuentes de información y hacerlas disponibles a las personas. Por ejemplo, posterior a la pandemia, nosotros en Avexus hicimos un análisis del impacto del COVID. No habían datos. Y usamos los datos de Google Mobility, que eran unos datos que Google estaba publicando y te decían las diferencias en los patrones de movimiento de las personas. Y con eso nosotros pudimos estimar si la gente de verdad estaba yendo más a los parques o se estaba quedando más a las casas, cuáles eran los días que la gente estaba saliendo durante la semana. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, bien puntual y particular de cómo, a pesar de que hay políticas de privacidad, ¿verdad?, de compañías que mantienen sus datos privados, pues hay otro segmento de información que está disponible para nosotros y que lo podemos utilizar.
Para el live. Ok. Ok, sabemos que el acceso a la información está más amplio que nunca. O sea, en este momento que hace, por ejemplo, 10 años atrás, 20 años atrás, cuando uno estaba en la escuela. ¿Cómo esta exagerada amplitud al acceso de información y esta lectura mediante estas tecnologías va a afectar la estabilidad en el mundo? Yo sé que es una pregunta un poco amplia, pero lo hablo porque sabemos que uno a lo mejor se crió sabiendo que en esta etapa tú estudias, en esta etapa vas a la universidad, supuestamente en esta etapa compras casa y ya tienes trabajo, en esta etapa tienes hijos, en esta etapa generas unos ahorros para tu retiro. Sin embargo, todo ese modelo entiendo yo que se va a seguir afectando porque el acceso a la información le dice a la gente que puedes tener 50.000 posibles modos de vida cuando antes a lo mejor no tenías tanto acceso a la información, y eso obviamente afecta a la política pública y afecta a la estabilidad de un gobierno que funcione. La pregunta es un poco amplia, pero eso fue lo que me llevó a lo que usted está hablando. Lo siento. Cuando hacen preguntas es que por lo menos estuvo algo interesante la presentación. Eso es como cuando uno termina una clase. ¿Preguntas o dudas? Silencio, me fastidié. Es una pregunta compleja, y cuando digo que es una pregunta compleja es que no te puedo dar una contestación lineal, ¿no? Hay veces, y nosotros cometemos el error en las ciencias sociales, en la economía, en la sociología y en distintas disciplinas, de partir de la premisa que A más B siempre me va a llevar a C. Cometemos ese error consistentemente. Si yo subo el empleo, va a haber más gente, por decir un ejemplo, ¿verdad? Sencillo, gastando dinero en la economía. Pero la realidad es que la vida social es compleja. Y cuando me refiero a un asunto complejo es que hay un sinnúmero de variables que pueden explicar el resultado de un fenómeno puntual. Desde el lado del gobierno, lo que a mí me queda claro es que ya los gobiernos tienen que ajustarse a esta nueva realidad. Y lo hemos visto progresivamente en Puerto Rico, ¿no? Y hoy es un ejemplo de eso, ¿no? Con las herramientas que vamos a ver. Pero realmente yo soy partidario de que la política pública moldea la cultura de la sociedad. ¿Okay? Y la política pública la hacen también ciudadanos del mismo sistema que estamos estudiando. Así que es una pregunta compleja que probablemente no tiene una sola contestación porque hay un sinnúmero de variables que pueden explicar ese fenómeno. Y recuerda, ¿verdad?, que el cambio es constante. Hacia qué dirección va es una interpretación subjetiva, ¿no? Si pensamos que las cosas van por un lado malo, pues es una interpretación subjetiva. Por el lado bueno, una interpretación subjetiva. Ese sería mi 2 cents, pero después podemos darnos un café y dialogar un poquitito más. Y gracias por la pregunta. Sí, quería hacer un comentario porque como todas las innovaciones, pues pueden ir hacia un lado positivo o un lado negativo. Y yo soy fanática de la literatura distópica. Y me parece que yo diría que el elemento fundamental no es que estamos generando datos, sino que hay mayor probabilidad de captarlos y utilizarlos según se entienda. Y tenemos que notar que hay un cambio entre el control de la información, que anteriormente era gubernamental, y ahora los gobiernos van perdiendo ese control de la información. Y eso puede ser bueno, pero también puede ser malo, porque las compañías privadas y las compañías supranacionales pueden tener mayor control y dirigir, en vez de los gobiernos, la política pública, pueden dirigir el movimiento de la sociedad. Y entonces, pues la preocupación en términos del gobierno sería cómo vamos a lidiar con factores de los cuales no tenemos control absoluto porque están, vamos a llamarle, privatizados. Gracias por el comentario. Obviamente, el otro lado de la moneda son sociedades, ¿verdad?, como China, en donde, ¿verdad?, el control de la información pues está totalmente capturada por el gobierno, ¿no? Así que hay 2 lados del espectro. También les puedo decir que hay otras iniciativas en donde ya le están diciendo a la gente, mira, si tú me compartes los datos, yo te voy a pagar por eso. Es decir, si tú usas mi aplicación y tú vas a comunicarte por mensaje de texto de eso, ya tú sabes que yo te estoy capturando la información. Pero si tú accedes a que me la compartas, pues yo te voy a pagar y te voy a remunerar por eso.
Así que coincido definitivamente, estamos en un momento interesante, hay los dos lados del espectro, ¿verdad? Es un momento interesante, es un momento interesante. Gracias. Solamente un comentario. Felicitándote por esa presentación tan clara, tan precisa, donde has podido cubrir unos temas que son bastante complejos de una manera muy clara. Solamente quiero darte un comentario. Yo trabajé en la GAO durante 20 años y nuestro trabajo consiste en la auditoría del uso de los datos por las agencias de gobierno. En el caso de las agencias de gobierno, como bien señalaste, ellos capturan datos. La contextualización del dato y el diseño del dato está sesgado en la mayor parte de los casos cuando se lleva a cabo por personas en el gobierno. Nosotros tenemos ejemplos claros de datos sesgados, por ejemplo, en el análisis de escenas de crimen, donde hay millones literalmente de fotos que se utilizan para tratar de identificar gente que pueda haber estado envuelta en un crimen. Y está bien claro que en el caso de Estados Unidos, ese banco de datos de millones de fotos se utiliza de una manera incorrecta para poder identificar a personas de color que son afroamericanos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el archivo de los datos de fotos está sesgado desde su origen. Fue creado por un equipo de personas que tenían una perspectiva de qué debe ser una persona y cuáles son las facciones de esa persona. Eso ocurre a menudo en el caso de los datos que son obtenidos desde fuentes específicas. Pueden ser de gobierno o pueden ser, en este caso, como mencionaste, de las compañías privadas que generan una información y la construyen para sus propios particulares, que son en este caso de promover el consumo de líneas específicas. Entonces, el dato en sí que se va a utilizar para diseñar política pública tiene que pasar por un escrutinio y por un filtro donde se analiza el sesgo. Ese sesgo está inherente en el dato. Y cuando se va a diseñar política pública, lo primero que el analista tiene que hacer es determinar cuál fue el sesgo. Y eso pues es una parte importante que me parece que pudieras añadir en tus clases para que los estudiantes que están utilizando esos datos sin necesariamente aprender las técnicas para detectar sesgo, lo puedan hacer. Gracias. Gracias otra vez. Muchas gracias, Eduardo. Siento que esta presentación fue un excelente preámbulo para lo que vamos a estar haciendo en la segunda fase de la actividad, en donde se va a estar haciendo un recorrido guiado de la herramienta Datos por Opal. A las personas que nos están viendo por Facebook Live, la segunda parte de la actividad también se va a estar transmitiendo. Ahora nos resta un receso de unos 10 minutos y luego retomamos. Buen provecho. Pueden pasar al pasillo de la derecha, en donde tenemos unos refrigerios. Les esperamos. Gracias.